El podcast Hablemos. Andrés Escobar habla un poco de esas historias y casos de éxito con personas que nos inspiran. Así que deja lo que estás haciendo, siéntate y disfruta, porque esto es Hablemos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hablemos by Andrés Escobar. Creo que se han dado cuenta, hemos estado muy enfocados este año en mostrarles muchos sonidos, mucho talento emergente de Latinoamérica por medio de Hablemos Live, nuestro otro podcast. Me alegra mucho la acogida de esta nueva temporada. Hace poco, en el marco de un evento musical y cultural magnífico llamado Circulart, estuve hablando con una persona que admiro demasiado. Él es jefe musical en Radio Nacional de Colombia, autor de 3 libros sobre tango y coautor de al menos 12 más sobre jazz, rock, música clásica y otros géneros. Ha sido miembro y colaborador de El Espectador, El Malpensante, Revista Soho, El Colombiano, Escala, Voz a Voz. Bueno, es una gran persona. Siempre lo he recalcado, sueño estar en algún momento codo a codo trabajando con él en algún proyecto y recomiendo mucho leerlo, escucharlo. Notarán que este capítulo no tiene el habitual colchón musical y lo cambiamos por el ruido rústico de la calle, la gente del centro de la ciudad. Algo realmente bonito, diferente. Espero disfruten de esta maravillosa conversación que la llamé El ruido y las nueces con el gran Jaime Monsalve. Hablemos. Jaime, bienvenido. Andrés, un gusto, muchas gracias, de verdad que es un honor estar con vos aquí en esta serie de podcasts que voy a empezar a seguir con mucha atención también. Amén, gracias. ¿Hace ya cuánto no nos vemos? 4 años Yo aproximadamente. yo creo que sí, la última vez que nos vimos fue como hacia el 2019 o algo así, sí, hace ratito. Ok, yo lo conocí básicamente en un evento como en el que están hoy. En el Circular, o fue parecido como en el Power, pero sí tiene que ver con todo este cuento de la industria musical. El otro que había como en ese tiempo era Referentes. Sí. Era el de la alcaldía. Yo creo. O Medellín Vive la Música. Yo creo que fue Medellín Vive la Ok. música y estaba apoyando con Fama y el Power. Ah, seguramente sí. Ahí fue donde yo conocí un poco de toda esa historia de Jaime Monsalve, que yo lo vi y yo dije, wow, hay muchas cosas que aprender de él. No, yo opino siempre lo mismo, hay muchas cosas que aprender, en general, digamos, siempre. Ok. ¿Qué piensa usted de todo esto que está sucediendo hoy en Medellín? Eso que estás viendo en lo que estás viviendo hoy, lo que es el Circular, todas esas ofertas que hay. Bueno, en principio había que estar aquí como habitual de Circular porque es la celebración de los 15 años. Que 15 se cumplen años. todos los días. Entonces uno sabe que se va a encontrar con toda la industria, con los amigos, que va a poder pasar un rato importante de camello, pero también unos ratos de distensión importantes hacia el cierre de las jornadas, Sí. con los showcases, con los conciertos, y creo que me llevo muy buenas lecciones, mucho conocimiento de bandas con las cuales no tenía familiaridad, y mucho como pensando también un poco en la programación de la radio y también pues en mi alimento como melómano. Ok, perfecto. Estamos en el penúltimo día de El Circular. He visto por ahí en X que eres un gran usuario y montas muchas fotos allí. Y yo vi que has estado por ahí en unos showcase. ¿Qué es lo más impresionante que te has encontrado en estos últimos días? Bueno, la verdad es que después de haber visto a la orquesta La Pambelé, esta orquesta de salsa de Bogotá, yo la he visto ya un par de veces, pero el showcase estuvo tan impresionante que yo salí, digamos, poco frenético diciendo, no, me quedó muy cortico, necesito más Pambelé, media hora no es nada, y alguien me dijo, no, es que de eso se trata un showcase. Que lo dejaron como con esas ganas. Exacto, y si eso pasa es porque el showcase funcionó, y en Es ese sentido cierto. me parece que fue de lo más funcional la presentación de la Pambelé, porque creo que todos quedamos a la expectativa de poderlos ver en un concierto completo. Así es. Jaime, Bogotá tiene muy buena salsa. Sí. Salsan Group es de allá, ¿cierto? Salsa Club es de La 33. de Bogotá, la 33, Ajá. algunas orquestas que ya no existen como Calambuco, como La Conmoción, Ajá. que también nacieron como en el fenómeno del revival de la salsa en Bogotá a partir de la 33, por allá Sí. a principios de los 2000. Sí. Hay otras que siguen en actividad y están dando la batalla, como por ejemplo la Real Charanga
Y cada vez son más los combos creados pues por gente joven. La Pambelé es una orquesta que nace al amparo pues digamos de la discografía más urbana y más del Bronx, más del Spanish Harlem. Y ellos mismos pues manejan una estética urbana muy muy interesante, muy callejera, con un cuerpo de baile que además tiene una visión de género muy interesante, con bailarines de ambos sexos, pero también, digamos, si digo ambos me refiero a dos, pues 3, 4, 5, con gente que uno no espera, digamos, en su corporeidad que sean bailarines, digamos. Hay un muchacho en el grupo que es un muchacho realmente obeso, digamos de esa manera, y uno se da cuenta que es el que más baila y que hay un tema que está, digamos, también una suerte de pelea contra el body shaming, muy importante. Todos esos mensajes van quedando en los conciertos de la Pambelé y eso a mí me parece muy, muy ejemplar. Lo voy a tener en el radar. Me parece interesante ello. Hablemos. De Manizales. ¿A los cuántos años se fue para Bogotá? A los 17 años. 17 años. Como dice Cuco Baloy, a los 17 años cuando la pasión te ciega. Sí, no había facultad de comunicación en Manizales en ese entonces. Quién sabe qué gallo cantaría si hubiera habido en ese momento facultad de comunicación, porque lo más probable es que me hubiera quedado. Aunque quién sabe, yo creo que mis papás también querían un poquito mandarme lejos un rato. Fui un adolescente rebelde. Sí, más bien necio. Sí, no rebelde de darles sustos importantes, pero sí, por ejemplo, de decirles un día, no, es que este año voy a habilitar tal materia y resulta que la termino habilitando, cosas de ese estilo. Y muy de dedicarle el tiempo libre que se supone que uno tendrá que dedicarle a las tareas del colegio, a otros asuntos como mis lecturas personales, como ir a cine y como escuchar música. Que si bien eran cosas pues que a mí me llenaban, no tenían nada que ver con el pensum y yo me tiraba las materias y el castigo que mi mamá tenía siempre a mano era, por ejemplo, decomisarme los cassettes. Me decomisaba los cassettes, los guardaba en una caja y los metía dentro de su armario. ¿Y qué? O no me dejaba ir a cine tampoco. Sí. O sea, te tenían así súper rígido allá. Sí, porque yo de verdad le perdía la atención necesaria a ciertas materias que no me gustaban. ¿Cuál era esa materia donde le iba bien? Normalmente español. Sí, normalmente español por obvias razones, pues porque yo creo que los que nos hemos dedicado a carreras del carácter, digamos, de las ciencias sociales, solemos tener una afinidad justamente por eso mismo, por el lenguaje. Y de esa misma manera pues tenemos cierta erisipela por todo lo que tenga que ver con las matemáticas y así fue. A mí me costó mucho el tema del álgebra, por ejemplo. Eso es re complicado. Sí. Todavía. Álgebra la habilité como en 8º grado. Y saqué 3, así raspado en la habilitación. Me hubiera podido tirar el año y desde ese entonces dije, no, ni por el chiras, me voy a poner juicioso con las matemáticas, no más para no verme en el afán de estarla habilitando. Y entonces, por ejemplo, a mí que me gusta tanto el español, no se me olvida, la última materia que yo llegué a habilitar en el colegio, en 9º grado, fue español. ¿Y por qué? Porque me tuve que, por dedicármele a las matemáticas, me dejó una por la otra. Exactamente. ¿Y qué era lo que usted escuchaba en esos tiempos cuando le escondían cassettes y todo ello? ¿Qué era lo que usted escuchaba? Normalmente todo lo que venía en cassettes eran cosas que yo grababa de la radio. Yo solía escuchar mucho Radio Cóndor, la emisora cultural de Manizales. Recuerdo particularmente un espacio que tenían que se llamaba Música de España, que básicamente era una mezcla entre jotas, algo de música de León y Castilla, pasodobles y algo de flamenco. Mezclaba en eso y era un programa que particularmente me gustaba mucho, me llamaba la atención y todo eso lo combinaban con música que era como entre clásica e instrumental, lo que podríamos llamar hoy estilizada. Yo solía grabar cosas de ahí y también escuchaba una emisora de música tropical que era Radio El Sol, de RCN. Ahora mismo El Sol es solo de salsa. Solo de salsa. Pero en mi adolescencia, en los 80, Radio El Sol en Manizales era una emisora tropical de todas las vertientes. Pasaban música tropical colombiana, merengues, salsa, todo como muy bien combinadito. Yo escuchaba esas dos cosas, grababa cassettes y eso se empezó a combinar con la colección de música clásica de los grandes compositores de Salvat, que tenía una tía.
Ella los fue comprando todos, pero los dejaba guardados ahí en la chuspa. Yo era el único que me acercaba a esa colección, a esa casa, y yo iba y le pedía permiso a la tía Ruby, ¿puedo destapar este disco? Sí, mijo, hágale. Lo destapaba, lo ponía, yo los destapaba de acuerdo a lo que me dijeran las portadas. Bueno, estaba muy ducho en la materia de quién era Bach, Beethoven, Mozart, pues más allá de que son compositores universales, y ahí estaban por alguna razón, pero no estaba muy familiarizado con la música, y las portadas que yo terminaba abriendo eran las más esplendorosas, digámoslo. Entonces terminé abriendo los discos de Wagner, wow, de Gustav Mahler, sí, todo muy contemporáneo, de Olivier Messiaen, y me empecé a meter por el lado de la música clásica. Fue con esas orquestaciones grandotas de estos compositores postrománticos. Y eso otro se combinó con el tema, pues digamos, de los compañeros de colegio, donde termino yo metido también en las vertientes del metal y del punk. Ok, perfecto. Sí, todo mezcladito. Chévere, chévere. Hablabas de cumbia, de toda esta música tropical, colombiana, rock, punk. ¿Tocas algún instrumento? No. Yo llegué a tener alguna vez en casa una organetita chiquitita, y lo que sí sé es que con un dedito yo sacaba melodías, pero la verdad es que sí estaban, sí la tocaba bien, no se notaba que yo no tuviera mal oído, digamos. O sea, Ok. sí sabía sacar una melodía muy fácilmente y sabía perfectamente que de aquí a esta tecla había otra progresión que coincidía, no me desafinaba, digamos, no pelaba notas, pero finalmente eso no pasó a mayores. En casa había un concepto bastante extraño del asunto, pero que también tiene que ver un poco con los tiempos, supongo yo, porque a mí nunca se me va a olvidar una conversación que le escuché a mi mamá. Sí. Estaba yo como jugando con algo en casa de mi abuela y mi mamá estaba conversando con las tías. Ella como que no se había dado cuenta que yo estaba allá, pero nunca se me van a olvidar las palabras que ella dijo. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: no, a mí sí me gustaría que Jaime Andrés pasara por el conservatorio, que aprendiera solfeo, pero es que me lo mariquean. Wow. Eran otros tiempos. Por eso no llegaste a estudiar música. Okay, exactamente, esa fue la percepción materna. Entonces, bueno, pues yo nunca insistí tampoco. Ok. Yo sí voy a ser sincero, yo hasta puedo decir que soy un músico frustrado. Literal, no he podido aprender a tocar guitarra de una manera fácil. Pues si tienes ese interés, pues. Sí, mucho, y piano también, sino que mis manos como que no ayudan mucho. No. Pero bueno. Sí. Ahí vamos. Sí, no, la motricidad mía, pues ya es imposible. La motricidad lo mío es final, ahora escuchar y ya. Efectivamente, sí. Igual, yo hasta ahí voy, pero bueno, igual me ha prodigado los mejores instantes de mi vida, la música, eso es indudable. Así es. Hablemos. Jaime, cuando te leo, percibo una persona con alma tanguera y alma tropical, ¿cierto? Sí. Manizales es la casa del tango para Colombia, ¿cierto? ¿Cómo llegó el tango hacia tu vida en sí? Yo aprendí a gustar del tango ya cuando estaba por fuera de Manizales. Ok. Yo recuerdo a mi papá que le gustaban mucho las voces cultivadas y las voces líricas al servicio de la música popular. Tenores como Juan Arbizu, Alfredo Sadel. Ok, eran ya más populares más populares siendo voces líricas, de todas maneras. Y el hecho es que a mi papá le gustaba mucho Carlos Gardel. Ok. Y yo me acuerdo que él me sentaba y me ponía a escuchar Gardel y me contaba la historia de Volver y me contaba la historia de la película donde él sale de París de regreso a Buenos Aires. Todo eso me parecía muy bonito escucharle esas historias, pero yo no conectaba mucho con el tango en ese momento por muchas razones, por la pátina vieja y porque las escuchas de ciertas músicas latinoamericanas en mi tierra y aquí en Medellín también me parece que son de un nivel... Son un poco al azar, azarosas, digámoslo de esa manera, y todo está agrupado en una gran sombrilla que se han dado, o que en ese entonces se denominaba música vieja. Música vieja. Y todo lo que era bolero, tango, bambucos, pasillos, pasillos ecuatorianos, valses venezolanos, todo eso era música vieja. Ok. Entonces para mí era lo mismo un bambuco que un tango, lo mismo una ranchera que un bolero, me sonaba exactamente igual, hasta que un día del año 1992, estando en la casa de una amiga que ya tristemente no está con nosotros, me acuerdo que vi la noticia en un programa de magazine que presentaba Adriana Eslava, donde ella contaba que había muerto Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, argentino. Sí, exacto. Okay. Yo me acuerdo de haber escuchado el nombre de Piazzolla como parte, pues, digamos, del círculo del tango en Manizales,
pero pues nada, dije, claro, un músico de tango más. Pero sí me acuerdo, me quedó muy claro cuando dieron pues el recuento de que había muerto Piazzolla. Un par de meses después estoy yo en la fonoteca de Javeriana Estéreo, donde trabajaba haciendo programas sobre todo de música tropical, salsa, jazz latino sobre todo, buscando unos discos, y el jefe de programación de la radio, Camilo de Mendoza, había llevado una pila de discos que había adquirido para la radio, y empezó como a soltar uno tras otro ahí en el aparato de CDs, y empezaban, bueno, cositas de jazz latino, no sé qué. Yo no estaba prestando mucha atención, yo estaba buscando lo mío, hasta que de repente sonó una cosa que me obligó a detenerme en lo que andaba, y era la parte final, la coda de una pieza de Piazzolla que se llama La Resurrección del Ángel. Yo escucho eso y quedo completamente paralizado, y salgo de donde estaba, de los anaqueles de la radio, a preguntar, Camilo, ¿qué está poniendo usted ahí? Entonces me mostró el disco, Astor Piazzolla, y claro, pero ¿esto es tango? Dije yo. Pero es que esto a mí me suena a otra cosa, ni siquiera a jazz, era como una cosa, como una pieza de música de cámara, pero de una potencia y de una emotividad que yo no recuerdo haber escuchado en ningún otro lado. Yo lo que hice fue que me fui para el centro inmediatamente a los almacenes. Había uno en especial que todavía existe, que es Musiteca. En ese entonces, pues, su dueño, Saúl Álvarez, vivía todavía. Y yo me acuerdo que llegué a preguntarle qué tenía de Astor Piazzolla, y me pasó 2 discos. Uno que tenía un repertorio parecido al que le había visto a Camilo, en concierto también, porque esto que había puesto Camilo era en concierto, en los 80. Y otro disco que tenía muchos temas de Piazzolla, muchos. Eran como unos 25 temas en el CD. Y yo me llevé ese porque yo dije, no, aquí hay más temas, quiero escuchar más. Este tiene menos, son versiones largas seguramente, pero este tiene más temas. Cuando llego a la casa a escucharlo, no entendí nada, porque era mucho más tradicional que lo que yo había oído antes. Entonces yo dije, pero ¿qué es esto tan raro? Este sí será el mismo que el señor que yo escuché hace un rato en la fonoteca. Y me tocó ir a comprar el otro disco al otro día. Ya con ese disco empecé a meterme en el asunto. Al par de días, por alguna razón, pasaba por el lado de una librería y estaba expuesta la biografía de Diana Piazzolla, la hija de Astor, que escribió basada en entrevistas. Se llama Astor. Lo compré y ahí empecé a leer y me di cuenta que era un tipo completamente proscrito por una ortodoxia, y me emocionó profundamente esa historia por todos los ribetes de película que tienen. Y ahí fue que empecé a entender un poco más lo que había comprado en ese primer disco, que es un disco que adoro ya, que es la orquesta de Piazzolla, orquesta de cuerdas del 55. Wow. Sí, y de ahí para adelante pues me enamoré del tango. O sea que ingresaste al tango fue por Astor Piazzolla. Sí, pero eso me hizo verificar las otras vertientes, ¿no? Revisar qué más había por ahí, hasta que cobré valor y le dije a Camilo, el hombre que había puesto el disco, al jefe de programación, de pedirle una franja de tango. Y en ese entonces el tango no es lo que era hoy, digamos. Entonces me dijo, no, chino, le hablaba así, no, chino, hermanito. ¿Y qué? ¿Después me va a pedir una franja de ranchera? Pues la respuesta es sí, ¿por qué no? Pero eso en una emisora cultural en ese momento, 1996, como que no se apreciaba mucho. Pero por alguna razón, una disquera, MTM, disquera independiente del gran Humberto Moreno, un señorazo, le mandó a Camilo una colección de tango contemporáneo de un sello que se llamaba Timeless Tango. Cuando llegaron esos discos y Camilo vio que existía tango contemporáneo, me dijo, bueno, escuche eso y si cree que puede hacer un programa con esas vainas, hágalo. Y el programa Tango en Javeriana Estéreo duró de 1996 a 2010. Es cuando yo me retiro de Javeriana Estéreo, pero estamos hablando de... No, perdóname. Hasta el 1996 a 2010. 2010, sí, claro. O sea, serían 14 años. 14 años de programa, exactamente. Hablemos. Yo quiero saber qué tan cierto es lo que decía Gabriel García Márquez sobre el tango. Gabriel García Márquez decía así: esa música trágica en la que siempre muere alguien y no precisamente de muerte natural. ¿Qué tan cierto es eso? No, obviamente no. Eso es una de esas exageraciones tan garciamarquianas a las que no estuvo tan acostumbrado siempre el hombre, esas hipérboles salidas de Macondo, porque pues no es cierto, no en todos los tangos muere gente, y a veces, pero a veces mueren de tuberculosis, hay que decir, por ejemplo, que esa es la enfermedad del tango también. Muchos tangos hablan del mal del siglo que llamaban, entonces remiten por allá a Margarita Gautier y a otros personajes que terminan en París muriendo por cuenta de la tisis. Los otros sí se mueren a cuchilladas normalmente. Jaime, actualmente he visto, ¿cierto? No he tenido la fortuna, pero me muero por
conocer toda esa, entre comillas, colección de discos que tienes. Bueno, en Bogotá a la orden. Maravillosa. ¿Qué es lo que coleccionas allí? Es lo mismo, yo soy de unos gustos muy azarosos y la gente se aterra, porque yo siempre que llego a buscar discos me preguntan, ¿pero qué le interesa? Y yo, no, lo que haya, porque es así, es de verdad lo que haya. La colección es muy, muy variopinta y básicamente se compone de la música que me gusta. Hay jazz, hay música clásica, Okay. hay salsa, hay tango, hay música tropical colombiana, hay música andina colombiana, o sea, bambucos pasillos, hay champeta, Okay. hay música parrandera paisa que también me divierte un montón. Es maravillosa. Es una maravilla. Hay boleros, cierta tendencia, no soy muy de escuchar bolero de trío mexicano, por ejemplo, soy más de bolero antillano. Ok. También tengo una curaduría muy clara sobre eso, pero tengo pues canción de autor. Tengo algunos discos de humor, por ejemplo, Ok. tanto hablado como musical. También los tengo Humor paisa. de todas las vertientes. Ok. Gringo, inglés, en español. Ok. Sí, unos muy procaces, otros ya mucho más blancos. Sí. Pero todos, digamos, con ese tema del sentido del humor. Tengo, por ejemplo, colección de placas radiales que no son Wow. fáciles de conseguir, pero las he ido encontrando con comerciales de radio que eran grabados en las mismas radioestaciones. Sí. Y me encuentro con unos comerciales loquísimos. Tengo placas de pisadores de secciones, de Wow. fútbol, de programas de opinión por ahí de los 60. Todo eso lo he logrado conseguir por ahí. Y bueno, pues digamos que es una colección que en ese sentido no tiene un énfasis. El Ajá. énfasis de la colección es lo que a mí me gusta. Jazz, ya lo dijiste tú, música africana, músicas del mundo, todo eso. Bonito eso. Hablemos. Actualmente eres jefe de música en la Radio Nacional de Colombia. Ajá. Y aparte de eso, periodista especializado en música. Escribes para varios medios, tienes varios libros publicados actualmente. ¿Cómo ha sido trabajar para esta radio maravillosa que es una radio para la gente? Es verdad, y a eso, digamos, se han centrado nuestros esfuerzos desde siempre, Ajá. en darle al público colombiano una oferta muy importante de cultura, música, información, servicio a la ciudadanía, que en otras radios realmente es imposible por muchos factores. Es cierto. Y son ya 14 años en estas, Wow. y básicamente tratando de llevar una línea musical que con la cual nos podamos sentir identificados como colombianos. Sí. Incluyendo todo aquello que escuchaban nuestros padres y abuelos, canciones que hacen parte ya, digamos, de lo que somos, las tenemos impregnadas de alguna manera, más todo el producto del mercado independiente. Ok. Las nuevas cumbias, los nuevos joropos, el nuevo currulado, digamos, lo que están haciendo en la actualidad, pero que tiene una variante, una vuelta de tuerca contemporánea. ¿Y qué es lo que realmente mueve o qué música mueve la Radio Nacional de Colombia actualmente? Hablamos de música, entre comillas, comercial, porque si nos vamos un poco más adentro, pues toda la música es comercial, Sí. pero precisamente qué música o qué es lo que trabaja Radio Nacional en sí. Digamos que tenemos una misión y una razón de ser, que es la de difundir los sonidos que de otra manera no tendrían otros lugares de salida fácil. Entonces le damos mucho énfasis al artista regional, a la gente que está haciendo música de manera independiente en los lugares más apartados del país. Y eso lo combinamos en ciertos espacios donde va esta música con la producción del mercado independiente de las grandes ciudades. Entonces, vuelvo y te repito, estilo fusiones con cumbia, Ok. currulado con electrónica, Wow. todo lo que tenga un beat colombiano, pero que tenga una vuelta de tuerca contemporánea o tradicional. Todo eso cabe en la programación de Radio Nacional. El top 20 de Radio Nacional está compuesto por estos temas que son estrenos, que son temas recientes que van saliendo por ahí en el mercado. Dentro de los artistas que podríamos llamar comerciales, hay muchos que concuerdan con la filosofía de Radio Nacional y que casi que por derecho propio, si están lanzando algo, también empiezan a rotar. Entonces, Ok. caso, por ejemplo, del
tema que hace una semana, semana y media lanzaron inédito de Diomedes Díaz, pues digamos que tendría que, sí, un inédito que estaba guardado tenía que hacía entrar. 40 años, sí, tenía que entrar a programación, ya una cosa es como lo reciba el público, pero digamos nuestro deber es ponerlo ahí a circular. No tenemos ningún tipo de restricción, hay espacios donde, por ejemplo, un artista nuevo de música urbana, de reggaetón o de músicas populares puede ser entrevistado, se puede escuchar su música, se contextualiza, etcétera. Y digamos que hay espacios para ello. Ya lo que tiene que ver con la programación es, tenemos siempre que hacer una suerte de distinción, y es que esas músicas tienen una gran cantidad más de lugares donde salir, y hacer énfasis nosotros en ellas sería tanto como quitarle la posibilidad a un artista que no tiene dónde sonar de que suene. Es cierto, o sea que se puede decir que el 80% de la programación musical es de música independiente. Sí, independiente colombiana. Ok, sí. Además, Ajá. con algunos espacios específicos dedicados a la música del mundo, a la salsa y a la música clásica, por hablar, digamos, de fenómenos que ya son más universales. Ok, maravilloso eso. Jaime, eres autor de Carlos Gardel, Cuesta Arriba, En su rodada, El tango en sus propias palabras, autor de Piazzolla, Tango del Ángel, Tango Diablo, y en coautoría de 15 libros especializados en música. ¿Cómo ha sido trabajar en todo esto que es, aparte de hablar, modular, escribir? Bueno, cuando yo salgo de la universidad, me vinculo inmediatamente al Espectador. Sí. Yo ya hacía radio en Javeriana Estéreo, pero Sí. pues básicamente era una suerte de hobby, un lugar donde podía desfogar mis intereses musicales, donde me dateaba además, Sí. donde había una biblioteca muy buena de música en momentos en que el internet todavía era una cosa... Complicada. Sí. Difícil. Sí, en el Espectador en ese entonces solo había un computador con internet, por ejemplo, que era básicamente para poner a cierta hora de la noche la edición virtual, Sí. que además eran solo titulares, cero fotos, solo titulares y textos, para darle uno clic y ya. El caso es que yo sí desde un principio siento que lo que me va a dar de comer es el periodismo escrito, y que la radio va a seguir siendo un hobby. Es lo que estoy pensando yo en ese momento. Ok. Cuando llega 2010 y me vinculo a Radio Nacional, me pasa lo contrario. Sucede el ejercicio completamente contrario. Y es que me da de comer la radio, se vuelve mi modus vivendi. Y su hobby y escribo a escribir. destajo, como un Ok. hobby. Exacto. Entonces, esa vuelta de tuerca se da en ese momento. Pero al principio, mi énfasis era poder tener todos los días en El Espectador cierto número de textos Sí. que pudieran interesar. A mí me invitan a hacer las prácticas en El Espectador junto a Juan Carlos Garay, compañero de universidad. Desde el primer día de universidad nos conocemos. Wow. O sea, eso hace que seamos hermanos, básicamente. Sí. Con Juan Carlos nos conocimos el primer día de universidad. Él también entra a hacer las prácticas en El Espectador. Él después ya se va a trabajar a una disquera donde yo trabajé también después, en un puesto que él tuvo, que lo ocupó unos meses. Ok. El caso es que entramos los dos porque estaban buscando dentro de la Javeriana un perfil de muchachos que se fueran a graduar y que tuvieran cierto interés por la música. Sí. Nos ofrecieron la posibilidad de estar en El Espectador para ayudar en un proyecto que se llamó Colombia Una Nota. Wow. Colombia Una Nota lo promovió el señor que en ese entonces era el editor nocturno del Espectador, que en paz descanse, Pablo Augusto Torres, que era un gran melómano, sobre todo de música andina colombiana. Y Pablo Augusto quería que se lanzaran una serie de fascículos, 15, que eran afiches. Y cada afiche con un árbol genealógico de los géneros colombianos. Wow. Así como existe el del jazz y el Sí. del rock. Él quería eso mismo en música colombiana. Música colombiana, wow. Se hicieron 15 árboles genealógicos. Cada ramita, igual que los de jazz, etcétera, traían una mini biografía del músico que iba conformando desde la raíz hasta la punta del árbol. Wow. De esas biografías nos encargamos Juan Carlos Garay y yo. Y mientras hacíamos eso, yo también empecé a colaborar en la sección cultura del Espectador, Ok. cubriendo lo que ellos llamarían seguramente músicas raras, porque había una persona que también se nos fue el año pasado, Olguita Martínez, gran periodista, y muy buena, digamos, para el cubrimiento de todo lo que tenía que ver con músicas populares y con vallenato y con todo lo que sonaba en la radio. Sí. Pero faltaba un perfil de alguien que les cubriera los festivales de jazz, que pudiera hablar de música de cámara, y como a mí todo eso me estaba interesando tanto, y de Javeriana Estéreo, yo era una esponja y empecé a tratar de enterarme de todo lo que me iba interesando por ahí que escuchaba. Entonces yo mismo fui a ofrecerme ante Olga Marín, la editora,
Olguita, si ustedes necesitan de pronto cubrir el festival de jazz del Teatro Libre o alguna cosa. Y ella confió mucho en mí, tanto así que la primera asignación que me hizo fue para ir a cubrir la Feria del Libro del 95 y no me soltaron a nadie. La primera entrevista que hice yo para El Espectador fue a Jorge Edwards, el escritor chileno. Ave María. Yo tenía... ¿Cómo le fue? 95, tenía 21 años. 21 años. Yo me acuerdo que lo que hice fue, pues cuando me dijeron que me iban a dar esta entrevista, yo corrí a la biblioteca de la Javeriana y saqué 3 libros de Edwards. A ver cómo me los despachaba. Y ahí más o menos le hice algunas preguntas con autoridad al viejo, pero fue realmente, sentí que me habían dado mucha confianza al soltarme un personaje de estos a esa edad. Y con los festivales de jazz fue lo mismo. No solamente me permitieron cubrirlos, sino que me permitían hacer a mis 21 años crítica de lo que veía sobre el escenario. Obviamente yo leo esas vainas ahora, lo digo en el prólogo del libro, y me da una vergüenza. Y yo digo, ¿cómo me sueltan? ¿Cómo gastaron papel en semejantes? Sí, en semejantes pontificadas, ¿cómo se dice? Sí, sí. No, pero todo eso son experiencias. Sí, pero prefiero no volver a ver esos textos. Mostrarlas. Sí, no, tampoco. Okay. Y mostrarlos porque además he sido también muy riguroso en guardar un archivo de mis participaciones en prensa. El caso es que en El Espectador aprendo una cosa. Una mí me vinculan al Espectador, el puesto me lo ofrece el editor del periódico, Juan Pablo Ferro. Sí. Y me dice lo siguiente: Jaime Andrés, hay una vacante en la sección Bogotá. ¿La quieren? Y yo en este cinismo juvenil le digo, ay, ¿no tiene una en sección cultural? No. Se me queda mirando el tipo con una seriedad y me dice, hay una vacante en sección Bogotá, Jaime Andrés, ¿la toma o la deja? No, Juan Pablo, la tomo, claro, ¿cómo no? Obviamente me acuerdo que llamé a mi mamá y mi mamá, de las pocas veces que la he escuchado brincando de la dicha, es que se enganchó el muchacho, o sea, va a empezar a trabajar, un gasto menos. Eso fue en septiembre del 95. Pero mientras yo seguía trabajando en sección Bogotá, seguía haciendo estos otros textos para la sección Cultura. Ajá. Me llamaban también ya del magazine del Espectador, ese hermoso opúsculo que manejaban Marisol Cano y Juan Manuel Roca. Varios de los textos que publiqué ahí llegaron a ser textos de portada. Eso para mí también fue un orgullo tener mis primeras portadas en el magazine a mis 22, 23 años. Y El Espectador y la sección Bogotá sobre todo me dio varias cosas. La primera de ellas, amigos. Un grupo de amigos que conservo. No conservo amigos en la sección Cultura del Espectador, pero los de sección Bogotá es entonces sí. Bonito eso. Sí, es una hermosura. Y nos hablamos todos los días. Vamos a jugar billar por ahí. Wow. Y no son melómanos. Son gente con la que nos divertimos, salimos de paseo. Tenemos a otro gran amigo que vive en España. Es un gran escritor que se llama Mauricio Bernal. Sí, cuando nos vemos todos es un relajo porque además todos como que optamos por la soltería y por no tener hijos. Sí. Entonces, como todo eso en común que nos hace muy hermanados. Eso me dio primero sección Bogotá. Y lo otro que me dio fue el rigor. Primero, saber dónde está la noticia. Eso lo aprendí ahí. Porque yo llegaba donde el editor, mire, pasó esto en la rueda de prensa. Carlos Junca se llamaba el editor. Bueno, ¿y dónde está la noticia? No sé, Carlos, pasó esto. Espera, ¿qué pasó? Esto. Esa es la noticia, ¿no es que eso no lo ha contado nadie? Entonces ahí ya empecé a ver cómo era el tema de la noticia y me dio también la velocidad para escribir un texto en media hora, una hora, lo que necesitara, pero donde había un plano de un cierre y usted no se podía pasar del cierre. Wow. Porque empezaba a moverse la rotativa. Esa velocidad creo que todavía la conservo. Y algunos de los textos de acá, por ejemplo, los perfiles de Roberto Roena, de Mario Gareña, fueron perfiles que me pidió el editor del Tiempo justo cuando esos personajes murieron. Wow. Me tocó escribirlos en tiempo récord. Tiempo récord. Perfecto. Ya que estamos hablando de ello precisamente, como diría Joaquín Sabina, mucho ruido y pocas nueces, o como decimos acá en Antioquia, mucho tilín y nada de paletas. Eso también hubiera podido ser un buen título, el tilín y las paletas. Así es. Sobre todo porque después me di cuenta que en España ya hay una antología de otro cronista que no es de música, sino que se llama El ruido y las nueces. ¿En serio? Sí. Wow, yo no me sabía esa. Sí, qué triste. Pero bueno. Está publicado. Hablemos. Aquí venimos a hablar precisamente de este gran libro que me leí hace poco, completo, aprendí mucho, es maravilloso y donde hoy hablo de él, precisamente. Estamos hablando de El ruido y las nueces, muchas reseñas de la música colombiana, hay mucho jazz, hay mucho lo que llaman el trap de los 60, que me encantó eso que hay ahí, habla de la salsa. Cuéntame un poco
sobre esa anécdota de Carlos Gardel, que me pareció, o sea, me dejó con la cabeza así estallada. A mí me pasó lo mismo cuando nos encontramos con esa información. Ajá. Y digo nos encontramos porque quien me ayudó a caer en cuenta de eso fue mi pareja de ese entonces, Daniela Sí. Cura, que también es una gran melómano e investigadora musical, biógrafa de Estercita Forero. Ok. La gran famosa novia de Barranquilla, aunque una de las cosas que ella hace en su biografía es rebatir eso, porque es una biografía que tiene visión de género. Ok. Pero el caso es que una vez que estábamos haciendo una revisión de una bibliografía en Barranquilla, ella estaba buscando lo que se encontrara en periódicos barranquilleros en el mes de junio del 35, cuando Gardel llega a Barranquilla. Gardel llega de Aruba, Curazao y Venezuela Sí. a Barranquilla. Es el primer territorio que pisa en Colombia. Y lo que Daniela había escuchado es que Esther Forero, el objeto de su investigación, había tenido su primera oportunidad radial por cuenta de Gardel en Barranquilla, en un Sí. programa de aficionados al que había asistido Gardel. Él como que le da la posta para que ella haga su primera aparición radial. Nunca encontramos ninguna referencia al respecto, pero lo que sí Daniela me mostró con interés es, mira esta noticia que está acá. Carlos Gardel detenido y multado en Bogotá. ¿Qué? Yo digo, pero esto no, o sea, yo he leído algunos libros, escribí un libro sobre Gardel. Y yo no sabía eso. Claro, entonces lo primero que hago es remitirme a otros periódicos. Le pido a un par de contactos que tengo en el país, en Cali, aquí en el Colombiano a otro, y yo mismo me voy a buscar también, tenía a Juan Carlos Piedrahíta en El Espectador, que me ayudaran a buscar los periódicos de la época. Para corroborar. Sí, Ok. exactamente. Increíblemente, en El Espectador, por ejemplo, se habían perdido muchas ediciones de junio del 35 y sin embargo había una donde estaba reseñado el asunto. En otro periódico de Barranquilla me encontré una cosa que era muy rara en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la memorabilia gardeliana, y es un artículo que habla mal de Gardel por cuenta de ese incidente. Normalmente uno no se va a encontrar en ninguna parte un artículo donde le hablen mal de Gardel. No Ok, existen. ok. Si existen 2 o 3, no existen más. Un curita que lo odiaba y algún otro colega que le tenía envidia. Pero este era un artículo diciendo, ahora estos extranjeros creen que pueden venir aquí a hacer lo que se les da la gana. Viene el tal Gardel y se pasa por el carro por encima de una peatonal. Wow. Y, bueno, un artículo muy negativo sobre Gardel, y esto a mí pues obviamente me llenó de curiosidad y me remito a la fuente que fue consultada históricamente por años por los cronistas gardelianos, que es un librito que se llama Últimos días de Gardel, escrito por Álvaro Díaz, un señor bogotano, que fue el que llevó a Gardel a Bogotá. Él era el gerente de Cine Colombia. Ok. Cine Colombia fue la empresa que llevó a Gardel a Bogotá en el 35. Ok. Gardel muere y él escribe ese libro, y ese libro se publica como en noviembre del 35. Sí. Es un libro muy, muy raro de encontrar. Entre esas casualidades que rodean mi vida, me lo vine a encontrar delante de un personaje que siempre quiso mucho ese libro, pero me lo encontré yo primero. Y me remití a lo que ocurría ese día. Lo que dice el libro es que ese era el día libre de Gardel, y que se habían encontrado con unos policías en la calle cuando iban manejando, y que los policías lo conminaron a que lo acompañaran un momento a la estación porque a Gardel le habían robado una billetera al llegar a Bogotá. Eso sí es un hecho comprobado. Él mismo lo cuenta en una carta, se la robaron a un asistente. Wow. Pero eso es lo que dice el libro. El libro le lavó la cara a Gardel. Ok. Lo que pasó realmente, según las crónicas de prensa, es que para llegar al hotel en el día libre de Gardel, le pidió al conductor que se pasara por una calle peatonal y metió el carro por la peatonal y se los llevaron. Wow, Se los llevaron, pasaron ok. un par de horas en lo que llamaban la central de tránsito, me parece, Ok. y les cobraron una multa de 40 pesos, cuyo valor, ahí lo digo en el libro, comparado con los avisos que había, con esos 40 pesos hubieran podido entrar 120 personas a ver a Gardel. No, O sea que fue una multa fue una cosa importante. altica, sí. Una cosa importante. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Es donde me doy cuenta que el libro al que se han remitido todos los cronistas gardelianos le estaba lavando la cara a Gardel, y era un incidente que había pasado tan así que nunca en ninguna biografía lo contemplaron. Yo publico este artículo y lo primero que ocurre en Buenos Aires es que la gente empieza a preguntarse si eso es cierto. Me contactan una investigadora muy importante que se llama Ana Turón, Sí. y resulta que Ana Turón era la asesora de la más reciente, y digo yo que definitiva, biografía que se ha escrito de Piazzolla, que se lanzó hace 3 años y la lanzó el historiador argentino Felipe Piña. Sí.
Felipe Piña es como decir aquí una Diana Uribe, es el historiador pop argentino. Okay. Bueno, pues Felipe Piña le dedica 2 páginas y media a contar el cuento de la multa, lo que nunca había hecho ningún otro cronista gardeliano, ya por fin vio la luz gracias a ese artículo. Maravilloso. Sí. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden leer completico. También habla un poco de la internacionalización de la piragua, que pega primero en Cuba y luego en Colombia. También habla un poco de un niño, yo le digo un niño prodigio, que es Leandro Rocha. Aconcha, sí. Perdón. Un gran pianista que hoy por hoy investigué, pues está en otro país, ¿cierto? Sí, vive en Francia, vive en un pueblo que se llama Fontaine-du-Bois, muy cerquita de París. Fontaine-du-Bois. Ok, sí. Perfecto. Todas estas historias las podrán encontrar ahí. ¿Qué fue lo más bonito que encontraste en toda esta recapitulación de todas estas historias que llevas en Soho, Espectador, El Malpensante, etcétera? ¿Qué es lo más bonito que encontraste ahí que plasmaste acá? Hablemos. Pues volver a esas historias siempre fue muy chévere y sobre todo me dio la posibilidad de arreglar lo que de pronto había quedado mal en una primera publicación, incluir algo que yo dije, uy, ¿cómo no metí esto? Esto es importante y no lo metí. En algunos casos, como la nota que habla sobre la visita de Javier Cugat a Colombia, ese gran patriarca de la rumba, cuando yo publiqué la nota era una cosa completamente distinta a la que salió aquí, porque cuando ya la había publicado apareció otra información y dije, no, la nota tuvo que haber sido más bien basada en esta otra información. Eso lo que hice fue darle la vuelta. Eso me lo permitió el libro, poder actualizar esas historias. Muchos de los personajes que en su momento fueron entrevistados para notas del 2005 en adelante ya han muerto también, entonces hay que cambiar los tiempos en que se relata el relato, hay que contar que el personaje murió. Son cosas que me permitió hacer el libro, volverles a dar vida a estos artículos. Dicen pues que básicamente el publicar es dejar de escribir. Que uno publica es para parar, porque si no publica no para, va a seguir siempre escribiendo. Es cierto. Hasta que no le dé la vida. Pero digamos, eso fue muy bonito, volver esas historias. Hay unas a las que les tengo un especial cariño, la que abre el libro sobre todo, porque es una anécdota que tiene un cariz oscuro, pero que me permitió unir muchas vainas que me son afectas, como la música del Pacífico, como el tango, como el día a día con mi mamá, que es una mujer que tiene todo el cancionero latinoamericano en la cabeza, wow. Es una locura, y que canta hermoso. Todo eso lo pude imbricar en esa primera nota que está en el libro, que es la nota sobre un tango que se llama La redención de una plegaria. Ese, por ejemplo, es un artículo al que le tengo un cariño especial. Hay unos de carácter muy confesional, un poco en una primera persona que puede llegar a ser, espero que no, poco sutil o más bien desvergonzada si se quiere, como por ejemplo la nota testimonial donde yo hablo de mi banda favorita y de cómo el peregrinaje a ir a buscar esa banda por diferentes territorios se me ha vuelto también una suerte de obsesión, y porque es una banda además que quien la conoce y la adora no va a salir de ahí, se va a enganchar con esa banda inmediatamente por sus características. Entonces digamos que hay notas de tonos muy diferentes. El libro tiene las crónicas, que es lo que digamos que compone el sumum más interesante y más nutrido. Vienen algunas reseñas que tienen un espíritu de ensayo, o sea, reseñas de largo aliento, como con diferentes manifestaciones artísticas comparadas, pero siempre todo como alrededor de la música. Y la tercera parte, que son perfiles que nacieron, como te explicaba, con los de Roena y Pacheco, nacieron por diferentes motivaciones, porque un editor te llamó a decir, se murió tal persona, escríbame algo rápido, o usted ha escuchado a este músico, no lo conoce casi nadie, si a usted le gusta, ¿por qué no contamos el cuento? Así digamos que nacieron esas reseñas en particular. Maravilloso. Este libro realmente, para los que amamos la música, para los que queremos aprender más de toda esta historia, recomendadísimo. El ruido y las nueces, disponible en todas las librerías a nivel nacional. Si lo quieren comprar en otro país, pueden buscarlo en la web. Buscalibre también está. Buscalibre, en la misma editorial que es Editorial Malpensante, lo despachan. Sí. Hablemos. Jaime, cuando escribes, ya sea para algún periódico, ya sea para tu libro o para tus libros, etcétera, ¿tienes un lugar especial
donde lo hagas. ¿Tienes un lugar así personal que yo me siento en este lugar y lo hago para solo escribir? En este momento sí, pero porque es que el lugar que físicamente tengo, pero no se me dificulta escribir en cualquier lado. Cualquier lado. La verdad es que no tengo, digamos, una suerte de ceremonia con eso. Durante mucho tiempo escribí, por ejemplo, en pandemia. Sí. Escribí encerrado en un cuarto en la casa de mi pareja de entonces. Luego en mi casa de entonces, mi apartamento de aquel entonces no tenía un escritorio, entonces escribía en el comedor. Ok. Y ahora mismo pues tengo un escritorio amplio con una biblioteca enfrente donde tengo todos los libros de música. ¿Dónde te inspira? Es el lugar y sobre todo donde consulto más que inspirarme. Y ahí es donde básicamente estoy escribiendo ahora en una silla medianamente cómoda. Y eso sí, lo único es que no puedo escribir con música de fondo. Ok, no lo logro. Silencio total. Silencio total. Ah, perfecto. Eso sí. Ahora, puedo escribir con este ruido blanco. Ok. Con gente hablando. Sí, con pasando, no pasa afuera, nada, todo normal. No pasa Okay. nada. Pero música que me haga perder la concentración, no puedo. Perfecto. Hablando de imaginación, yéndonos a un mundo paralelo, de todas estas historias, de todos estos cuentos de los años 40, 50, 60, 70, 80, si tú cierras los ojos y los abres en este momento, ¿en qué lugar de cualquier historia quisieras vivir un solo día? Yo creo que probablemente en la Bogotá de los 50, donde el ambiente de los griles, donde estaban llegando tantos músicos extranjeros aquí al país, hubiera sido un buen escenario. Es el escenario de la crónica que habla del primer disco de jazz en Colombia, la grabación de Luis Rovira. Sí. Me hubiera gustado conocer mucho a ese hombre, por cómo me lo describieron los suyos y la gente que trabajó con él. Hubiera sido muy interesante conocer a ese personaje, por ejemplo. Y los conciertos fueron majestuosos. Eso, pues claro, era una cosa donde la música era de una fineza y un asunto casi de ceremonia social muy interesante que me hubiera gustado ver. Ahora, también hubiera querido estar en el año 71 cuando estuvo en Bogotá Duke Ellington, por ejemplo. Y también en algunos casos me veo en la Buenos Aires de la época de oro del tango, la Buenos Aires del 40. Hubiera sido también una experiencia muy bella por haber vivido. Bonito eso. Estamos hablando ya de nostalgia, pero vámonos un poco como a la actualidad. Y hay una pregunta que se hacen muchas personas del común, ¿cierto? Y es ¿por qué ya no se hace salsa? ¿Por qué ya no se hace merengue? ¿Por qué ya no se hace cumbia? ¿Por qué ya no se hace vallenato como se hace antes? ¿Qué pasa en la industria musical actualmente? Eso es lo que hablan en la calle. Claro, yo que estoy, digamos, adentro desde el mercado de lo independiente, puedo dar fe de que esas manifestaciones siguen estando vivas de otra manera. Ajá. Salsa se sigue haciendo, pero digamos que también ha entrado a terciar en su desarrollo, por ejemplo, la música urbana, el hip hop en el lado del Pacífico, entonces nace la salsa choque, por ejemplo. Sí. Proyectos de salsa como la Pambelé, el que hablábamos ahora, la 33, sigue manteniendo vigente el asunto. Y ni hablar pues de lo que sigue ocurriendo en Puerto Rico, en Nueva York, pero sobre todo en Cuba. No es por supuesto la escena próspera de los 70, pero sí sigue habiendo, digamos, una producción, es cierto, consecuente con el gusto de la gente. Yo hace poco entrevisté al maestro Tony Zúcar y él es uno de los que no deja morir esto. Por ejemplo, literal. El nuevo Tito Puente, le dicen, claro, entre otras. Y así ocurre con todos estos géneros. El merengue, bueno, tal vez de repente no sea lo que conocíamos, pero está Rita Indiana, por ejemplo, dándole una vuelta de tuerca al género. Es cierto. Lo que pasa es que yo pienso que nosotros como oyentes o como espectadores no le damos la oportunidad a lo que sale nuevo. Eso es verdad. Ejemplo, pues mira todos estos agrupaciones que hay, de las que hablábamos, la 33, Salsa Group, etcétera. Sí. La gente como que dice, no, es que esto es nuevo y yo quiero escuchar lo que Oscar de León hacía, lo que Rubén Blades hacía, ¿cierto? Sí. Digamos que en eso la radio ha sido un poco culpable, porque también al irse a la fija por cuenta, digamos, de la búsqueda de una pauta, se van por lo vendedor y no arriesgan a que un oyente se les vaya porque está escuchando un tema que no conocen, una salsa nueva. Y ocurre en ocasiones en que esas salsas, por ejemplo, o cualquier tema, el que sea,
logró pegar, pero después entra a terciar otro asunto muy aburridor que es el de la payola. Sí. Son una cantidad de cosas que tristemente dirigen o conducen los públicos hacia ciertas vertientes. Okay. De todas maneras, cuando se hacía la buena salsa, digámoslo de esa manera, entre comillas, siempre había un nostálgico preguntándose qué pasó con el bolero o con el tango, porque esta juventud ahora solo baila salsa. Y lo mismo. Siempre va sí. a suceder eso, es como el rock, siempre sí. Vamos a decir, venga, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con estas bandas? Claro. ¿Por qué salen con cosas nuevas? Ejemplo, Rolling Stone salió con su nuevo álbum y ya nadie como que le para bolas, ¿cierto? Sí. Entonces como que quieren como que lo mismo que sigue en los años 60, 70, 80, sí. Pero no se atreven como a meterle un poco más como claro. a lo nuevo que sale en sí. Hablemos. ¿Qué piensa usted, Jaime, de la música actual, de lo que está sucediendo con el reggaetón, con las músicas urbanas, con la música popular colombiana, con el mainstream que está sucediendo en México, con todo sí. lo que son los corridos, etcétera? Pues lo que yo creo es que cada generación tiene su música de baile. Ajá. Y en este caso, pues nos tocó a nosotros ese baile de esta generación en particular, sí. con todo y lo escandalizados que podamos estar o con todo lo brutales y lo sórdidas que nos parezcan sus letras. De todas maneras, pues es la música de una generación y yo asumo que eso mismo pensaba en las generaciones anteriores de lo que uno escuchaba, por ese lado. Entonces, obviamente uno espera que la gente consuma lo que le gusta, pero que lo que consuma lo nutra de alguna manera, de verdad que no sea una cosa pasatista. Así es. Si es que le gusta la música, ¿no? Así es. Puede ser que le guste otra manifestación de lo cultural o simplemente no se interese en el asunto, pero uno sí espera un poco que el pasatismo de los fenómenos de moda no sea lo único a lo que tenga acceso la juventud. Digamos que de alguna manera son las propuestas desde Radio Nacional y desde Radiónica para poderles dar unas alternativas a quienes están bombardeados por estos sonidos tan comerciales. De todas maneras, vuelvo y repito, por ejemplo, nosotros los espacios que tenemos para difundir o para darle divulgación a los artistas de este tipo de músicas, siempre los contextualizamos de una manera muy profunda que se entienda el por qué tenemos en determinado momento la responsabilidad de mostrar, divulgar, de dejar ver la obra de determinados intérpretes de tendencias nuevas. Hablemos. Jaime, más libros próximamente. Sí. Está por salir uno que seguramente estará listo para fines de año o a más tardar Feria del Libro de Bogotá del año entrante. Ok. Todavía no adelanto de qué es, pero además ni siquiera habría que adelantarlo porque se entenderá que es de música. Sí. Ok. Es así. Y un proyecto más a largo plazo que seguramente me revestirá más tiempo, me obligará por ahí a viajar y del cual pues yo creo que se trata de un tema que tiene que ver con música todo, pero que de alguna manera partió como la célula, una crónica como cualquiera de las aquí incluidas, y cuando empecé a explorar más a fondo, el tema se me salió de las manos de muchas maneras y para poderlo redondear, no va a poder ser una crónica de 6 páginas. Va a tener que ser un libro entero. Maravilloso. Sí, entonces esperaremos un poco que eso se pueda desarrollar, pero ese es un libro que no prometo para el futuro muy, muy cercano. Se puede demorar un poco. Jaime, gracias por tu tiempo. Me soñaba esta entrevista desde hace muchos años y yo te lo había manifestado antes. Gracias por regalarme este espacio personal, porque realmente sé que estás en tu cuento, en el circular hoy, etcétera. Gracias por darme tu tiempo y poder participar de este podcast. Sé que muchas personas estarán escuchándote y sé que realmente irán a curiosear un poco del ruido y las nueces. Ojalá, espero que sí. No, Andrés, muchas gracias de verdad, pues para mí es un gusto seguir hablando un poco del libro, sobre todo que siga siendo materia de divulgación. Me pone muy feliz el hecho de que le haya gustado, de que haya encontrado textos que lo interpelaran. Está por ahí con muchas cosas. No, sí veo que tiene cintillas y de todo. Claro, los post-it. Ajá. Claro, como con unos temas muy particulares, guitarras. No, muchas gracias, porque eso quiere decir que sí hubo una lectura muy atenta del libro. Muchas gracias, Andrés. Así es, gracias a todos por estar conectados. Gracias, Jaime, por tu tiempo. Y bueno, aquí nos estaremos escuchando en otro capítulo.
Chao. Hablemos. Hablemos.